Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la Asociación para la Educación. El día de hoy tenemos un evento muy particular, estamos nosotros muy contentos porque este es el primer evento que realizamos en el año de la mano de nuestros socios de la Fundación Internacional Bases de Argentina. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy particular que tiene que ver con la ciudad, planificación y mercado y cuán importantes son los órdenes espontáneos en el urbanismo. Para ello tenemos el honor de poder tener como invitado, como expositor central, a Franco Martín López. Franco es director de investigación de políticas públicas locales del Observatorio Urbano de la Fundación Internacional Bases. Además, ha publicado varios estudios sobre problemáticas urbanas desde una perspectiva de libre mercado. Asimismo, como arquitecto, Franco ha impartido diferentes conferencias y escrito numerosos artículos, tanto en América Latina, en Europa y en los Estados Unidos, sobre temas de desarrollo urbano espontáneo. Y recientemente ha publicado una novela, La Última Frontera, y logró ser finalista en el Premio Nadal de Barcelona. Sin más que decir, le cedo la palabra a Franco, no sin antes volverle a agradecer por su tiempo en esta participación tan especial que tenemos el día de hoy. Adelante, Franco. Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén. Muchas gracias a Estudiantes por la Libertad de Perú y a la Asociación para el Estudio Económico de los Andes por permitirnos hacer esta actividad y también ya no es la primera actividad que hacemos en conjunto, al margen de que sí es quizá la primera actividad específica de esta temática. Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, correcto. Perfecto, perfecto. Bueno, como bien comentaban ahí, yo soy de grado, soy arquitecto y siempre he derivado un poco mis estudios hacia las problemáticas de la economía urbana y las infraestructuras, que son mis estudios de posgrado, que todavía, bueno, estoy trabajando en mis tesis de trabajo final, porque siempre me interesó el urbanismo como tal y a mí me parece, y esto es un primer concepto a resaltar en general, más allá de lo que vamos a ver hoy en día, es que el urbanismo necesita estar alimentado más que por la arquitectura, por la economía, el derecho, la ciencia política, la ingeniería. La arquitectura es un elemento más. Es más, yo me animaría a decir que es de todos el elemento más irrelevante, porque la arquitectura se concentra mucho en el diseño material y espacial de los edificios, que por supuesto tienen condicionantes sociales, pero es bastante limitada cuando uno quiere llevarla más allá a procesos sociales o socioeconómicos mucho más complejos, donde a veces realmente, hasta incluso de un punto de vista de la construcción, la ingeniería con las infraestructuras tiene un impacto más sustancial que la arquitectura. No porque, por supuesto, el diseño espacial y el diseño de los edificios no tenga un impacto, pero siempre ha habido un sesgo histórico a asociar al urbanismo con la arquitectura. De hecho, usualmente las personas que se interesan por el urbanismo son arquitectos, y en mi caso, como el de la mayoría de las personas que se dedican a esto, y tiene que ver más que nada por una cuestión del desarrollo de la profesión, de que originalmente cuando las profesiones eran mucho más simples, bien sabrán ustedes que solían abarcar más de lo que hoy en día tienden a abarcar, por una cuestión de especialización, y el diseño de ciudades estaba mucho más simplificado y estaba limitado casi a su diseño estético o distributivo, espacial, constructivo, donde la arquitectura, bueno, en ese sentido sí tiene mucho más para decir, entonces eran los arquitectos los que tendían a hacer el diseño. Hoy en día la especialización nos debería indicar que no, que los arquitectos deberían tener un lugar no marginal, pero sí secundario en lo que es la problemática del urbanismo, ya sea en general para su ejercicio como para su análisis. De hecho, vamos a ver que la mayor parte de las problemáticas que vamos a entender desde esta clase, que vamos a tratar de que no supere la hora y cuarto, tienen poco que ver con la arquitectura más allá del desarrollo histórico. Yo lo que voy a hacer es voy a proceder, cuando ahora comencemos, a mostrarles un PowerPoint. Voy a apagar mi cámara porque no, lo más interesante es ver el PowerPoint, no verme la cara a mí. Y al final, bueno, vamos a poder proceder a algunas breves preguntas si es que tienen alguna duda. Yo les voy a dejar mi correo, de hecho se lo voy a dejar ahora, de tal manera de que pueden enviarme preguntas y consultas
tanto sobre esto como sobre algunas otras temáticas de las que se puedan tocar en la clase o en general en la problemática del urbanismo mirados de una perspectiva de mercados. Y a su vez por si alguien quiere materiales específicos o algo para adicionar. Yo actualmente, como bien decía, me desempeño en Fundación Bases y especialmente en Fundación Bases hemos creado algo que se llama Observatorio Urbano, que fue un proyecto concreto que finaliza este año, donde la intención fue hacer un diagnóstico lo más serio posible de recabación de información, en el caso nuestro, de la ciudad de Rosario, que es donde la Fundación Bases en Argentina tiene su oficina central, su oficina madre, por así decirlo, original, y en base a ese diagnóstico poder realizar una problematización y una serie de propuestas donde se trate de abordar las problemáticas públicas de la ciudad, donde hay muchos aspectos que tienen que ver con el urbanismo y con cuestiones más tradicionales al urbanismo y otras que tienen que ver con cuestiones mucho más netamente económicas o sociales o de los que se les puedan ocurrir en términos de la variedad y amplitud de políticas públicas que hemos desarrollado. Siempre también, al margen de la mirada liberal, hemos tratado de tener una mirada muy basada en la evidencia y no solamente en la teoría, por eso es que hicimos un trabajo muy extenso de diagnóstico y recabación de datos que está disponible. Pueden ingresar en nuestra web, que es observatorio-urbano.org, y ahí van a poder encontrar la mayor parte de los trabajos, incluso el manual de propuestas. Hay dos archivos, uno de una revisión de la problematización para su completamiento y la carta teórica, donde nosotros daríamos un marco más teórico desde dónde vamos a mirar esto, que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Quedan todavía pendientes para pulirlos este año y subirlos, pero prácticamente ya está casi todo disponible. Dicho eso, voy a proceder a compartir. Bien, deberían estar viendo la diapositiva y no a mí, en teoría. La clase de hoy, que es, a ver, nosotros tenemos en la fundación y de la mano del observatorio, tenemos un curso que son 10 clases abordando la problemática de la ciudad desde la planificación, desde la problemática de la planificación centralizada y los órdenes espontáneos de mercado. En esas 10 clases logramos mayor profundidad, más que nada en especificación de temas concretos que van a ver que hoy en día, no, o sea, en la clase de hoy no vamos a poder abordar. Nosotros acá vamos a hacer un abordaje mucho más teórico, mucho más general, y hay un montón de preguntas súper específicas sobre problemas concretos que van a ver que van a quedar afuera, que va a ser lógico, y eso tiene que ver con que, bueno, el curso de 10 clases, que tampoco es tanto, las aborda en mayor profundidad. Nosotros ahí tenemos también bibliografía, ejercicios para realizar. Es un curso que lo hacemos anualmente, este año se va a realizar, por lo tanto se van a poder inscribir, si no me mandan un correo, o si no pueden seguir a Fundación Bases en sus redes sociales para estar informados y para encontrar la información cuando el curso sea lanzado. Usualmente empieza en marzo y termina a fines de noviembre con la entrega de un breve trabajo de cursada como para poder emitir los certificados en diciembre. Dicho eso, la clase de hoy, que trata de resumir eso específicamente más que nada en las primeras clases, que son las clases más teóricas, se llama Ciudad, Planificación y Mercado, porque es un poco esto lo que van a encontrar como el gran dilema sobre la mirada quizás más liberal sobre las ciudades, ¿no? Cómo se piensa las ciudades desde el debate de planificación, más que nada usualmente centralizada, que es como se entiende la planificación, y el mercado. Acá vamos a ver que tanto no es una dicotomía en sí. O sea, la planificación centralizada y el mercado sí suelen ser una dicotomía, en donde en la medida que uno avanza, la otra debe retroceder, pero vamos a entender que tanto planificación como mercado no son necesariamente aspectos contrapuestos, sí planificación centralizada. Y lo interesante va a ser que nos vamos a enfocar mucho en lo que tiene que ver la importancia de los órdenes espontáneos en el urbanismo, o sea, cómo el desarrollo concreto de la gestión y de la construcción y la modificación de las ciudades, que es en grandes rasgos lo que trata el urbanismo, debe ser mirado para ser interpretado de una manera mucho más completa, yo diría más correcta, pero como mínimo completa,
desde la comprensión de qué son y qué relevancia y qué impacto tienen los órdenes espontáneos. A mí siempre me gusta comenzar esta clase del curso con algunas imágenes, porque me parece que son muy interesantes para tratar de pensar algunas temáticas muy generales que tenemos sobre las ciudades. Esta es una imagen de la Ciudad de México que nos hace pensar un poco en esa visión que tenemos de que en la contemporaneidad una de las grandes problemáticas es la expansión, la gran expansión de las ciudades y cómo pareciera como que fuésemos a quedarnos casi sin superficie y que todo fuese devorado por las grandes urbes y casi no quedase aspectos reservados para la naturaleza, pero en el fondo muchas veces tenemos mitos que está bueno romperlos de comienzo como para tratar de entender que a veces las preguntas teóricas que nos hacemos están condicionadas por qué miradas de problemas concretos tenemos. O sea, cuando un problema concreto aparece y nos urge resolverlo, tratamos de pedirle a la teoría determinadas respuestas o no, más allá de que la teoría pueda darlas en cualquier momento histórico, empezamos a enfocar y a mirar la teoría desde una mirada. Entonces, muchas veces, tener algunos prejuicios o haber caído en algunos mitos respecto de qué problemas realmente deberíamos estar enfocando y qué problemas tenemos, nos hace pedirle a la teoría cosas que en realidad quizás no le deberíamos estar pidiendo, por lo menos no en ese momento. Y es interesante ver cómo esta es la superficie ocupando estos 3 estados sureños de Estados Unidos, que debería tener como área y abarcando totalmente una ciudad, si quisiese ubicar con la misma densidad, o sea, la misma cantidad de personas por kilómetro cuadrado, absorber la totalidad de la población del planeta. Esa sería la superficie gráficamente que debería ocupar esa ciudad para que todo el mundo viviese literalmente en ella. Cuando vemos esto, empezamos a entender que esta superficie sobre la totalidad del planeta pareciera no ser un impacto tan grande, porque imaginemos, ¿no?, que el resto del planeta estaría completamente vacío. Estamos hablando de la población humana actual, alrededor de 7.5 billones norteamericanos o 7.500 millones de habitantes en el planeta. En total, hoy en día, la superficie real ocupada por lo que es la urbanización y por lo que son también no solamente grandes ciudades, sino pueblos y carreteras, o sea, es una visión expandida de lo que es la urbanización y la ocupación edilicia del planeta, se la estima en no más del 3% de la superficie de suelo ocupable total, o sea, descontando ríos, lagos, mares, océanos y la Antártida. Por supuesto, el Polo Norte, como en realidad es simplemente hielo que se genera estacionalmente, tampoco está contado. O sea que piensen que es solo el 3% de la Tierra realmente ocupable, ni siquiera de la superficie total del planeta. Y se cree que puede estar mucho más cerca del 1, 1,5%, porque son estimaciones un tanto imprecisas respecto de qué incorporar y qué no, y la capacidad técnica de esa medición, pero se sabe que no supera el 3% de esa superficie, que no es tanto. Por lo tanto, no es, por lo menos cuando uno vaya a enfocar el problema contemporáneamente de cuáles son los problemas de las ciudades, la superficie que ocupen en sí. El problema tiene que ser mucho más complejo y el análisis del problema tiene que ser mucho más específico y no tan panfletario como hoy en día se lo expone en algunos casos. Dicho eso, simplemente como una especie de mecanismo para romper el hielo y para darnos cuenta que muchas veces los prejuicios que tenemos sobre qué es un problema y qué no, deberíamos reverlo, vamos a entrar a tratar de entender qué son las ciudades. Porque esa es la gran pregunta. Hay algunas características que van a definir a las ciudades que son, por un lado, la densidad y la diversidad humana y edilicia que tienen. O sea, una ciudad no es cualquier edificio, sino que es un conglomerado de edificios en donde hay determinado grado de diversidad, tanto de personas como de los edificios. Hay un hospital, hay una escuela, hay un edificio donde la gente vive, un edificio donde la gente trabaja, etc. Y hay una variedad de personas, o sea, no es una familia que tiene cierto grado de homogeneidad, sino que hay una diversidad, o sea, es una especie de muestra de una parte de la humanidad donde hay determinado grado de diversidad de lo que sucede en términos de las expectativas humanas y los intereses humanos. Por otro lado, las ciudades siempre se las han entendido como el motor de la civilización y la economía, incluso en términos históricos, porque en las ciudades se concentra básicamente
el poder político, la capacidad administrativa, en muchos casos la capacidad productiva industrial, y por lo tanto son los lugares en donde casi todo sucede, lo cual no significa de que en el campo y en la ruralidad no se hagan cosas que son extremadamente importantes, pero suelen ser aspectos relegados respecto de todas las otras actividades que se hacen y que usualmente están concentradas en la ciudad. Hoy en día también sucede algo muy particular, es que por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población a nivel mundial vive en ciudades y no en el campo, algo que en los países desarrollados o de desarrollo intermedio sucedió hace rato porque tienen tasas de 80, 90, 95% de urbanización, pero que en el resto del mundo, que era más atrasado, quizás más relegado, entre el segundo y el tercer mundo, como se lo suele conocer, no era así. La mayor parte de la población solía vivir por grandes porcentajes en la ruralidad, y hoy en día vemos que en realidad ya a nivel mundial, por lo menos en promedio, la mayor parte de la población vive en lo que son las ciudades. Por lo tanto, esto agrega un valor, o mejor dicho, una importancia, una relevancia mucho mayor a lo que son las ciudades. En última instancia, hay un aspecto no menor que muchas veces los economistas no sé si desprecian, pero que sí ignoran o que no le prestan la atención necesaria, que es que analizar las ciudades como si fuesen un problema simplemente económico más, como se puede analizar la educación desde la mirada económica, o de la socioeconomía, o de la economía política, o la salud, y tratar de simplemente dar respuestas genéricas del tipo económico tradicional a la ciudad, sin entender de que en las ciudades existe una expresión física, material, concreta de esas relaciones humanas, y no son solo relaciones humanas en abstracto, y que por lo tanto la localización y el espacio y la inercia que tiene la edificación, lo construido, lo edilicio, en comparación a otras relaciones económicas, es importante. Por supuesto que todo aspecto económico tiene alguna materialización física, y que por lo tanto esto en algún grado también se cumple en todas las otras ramas del cual sea el problema económico que uno está analizando, pero en el caso de las ciudades es sustancial, porque las ciudades son mucho más difíciles de cambiar cuando están construidas, son mucho más costosas de cambiar cuando están construidas, y una vez construido algo imprime una impronta, cómo se van a desarrollar las relaciones humanas, para bien, para mal, de una forma o de otra, con mayores o menores costos, que en otro caso, por ejemplo, imaginen cualquier servicio provisto a través de Internet, es mucho más fácil de cambiar y por lo tanto mucho más dinámico en algunos aspectos. Y que además las problemáticas de localización y transporte, en donde uno debe cuestionarse si lo que va a hacer es transportar a la persona, transportar los bienes, transportar los servicios, bueno, siempre es un dilema mucho más complejo, y que en algunos casos tiene algunos costos de infraestructura altísimos. Son aspectos que caracterizan a la ciudad y que son importantes entenderlos dentro de su definición, más allá de la definición precisa que uno quiera darle. Por otro lado, hay un aspecto quizá más de la mirada ideológica que vamos a dar, pero que creo que puede ser hoy en día ya tomado casi como un aspecto aceptado por todas las campanas del análisis ideológico, que es que en el fondo las ciudades siempre tienen algún grado de fenómeno emergente, fenómeno espontáneo, en el que todo el mundo realiza algún aporte con algún grado de libertad, y que por lo tanto el orden final o el resultado final de lo que uno va a ver tiene que ver un poco con la composición y la naturaleza espontánea y emergente del fenómeno, y que no está completamente diseñado y estructurado como puede estar completamente diseñado y estructurado un auto, por ejemplo. Ahora, ¿por qué las ciudades tienen razón de ser? O sea, ¿por qué existen? Bueno, por un lado es porque proveen bienes y servicios que están disponibles solo en ellas por cuestiones de economía de escala. Esto sí es algo que podemos importar de la economía tradicional, y que en otro lado o se pueden dar en peor calidad o no se pueden dar. Es simple si pensamos, por ejemplo, es mucho más factible que un negocio que vende collares de mascotas tenga viabilidad económica en un barrio céntrico o una ciudad,
que en un pueblo de 50 habitantes, ¿entienden? En la medida que la economía de escala lo permite, uno puede empezar a proveer otro tipo de servicios por los cuales encuentra mercado que en otra, con menor cantidad de escala y menor cantidad de población, no lo tiene. Pero por supuesto esto siempre se tiene que dar siempre y cuando por así decirlo, los beneficios de estos servicios y bienes superen los costos de congestión, o sea, el costo que me implica lograr obtener este bien, este servicio. Tiene que ser más atractivo, o sea, el saldo que uno busca tiene que ser positivo. Por otro lado, hay un aspecto de serendipidad, o sea, eso de encontrar lo inesperado y de tener contacto humano que muchas veces es muy útil, no solamente en términos psicológicos o emocionales, sino en términos de contactos comerciales y de poder conseguir un trabajo, de poder conseguir un trabajo mejor, y si uno es una empresa, estar en contacto con otras empresas. Todo ese aspecto no es menor a la hora del valor que tiene una ciudad. Uno lo puede entender más fácil desde el punto de vista personal de cuál es el atractivo de una ciudad en términos de oportunidades y de contacto y de tener más encuentros que de otra manera sería difícil tener en algo, en el campo donde uno tiene casi ningún contacto o en un pueblo chico, pero también lo podemos pensar desde el punto de vista económico de las empresas en los cuales tener un acceso a determinada información, a determinados círculos, etcétera, también es muy útil. Y por otro lado, eh, porque como bien veíamos antes, la sumatoria de aportes individuales es también no solamente el resultado final de la ciudad, sino también la posibilidad de que uno tiene de realizar y de realizar un aporte a la totalidad del sistema económico de la ciudad, realizándose a sí mismo. La posibilidad de todas estas oportunidades permiten a uno aportar el granito de arena que uno le da a la ciudad y realizarse en términos personales. Esto es lo que las diferencia de un complejo militar, o de un fuerte, o de un castillo, un complejo religioso. Piensen que de lejos un complejo militar muy grande se le puede asemejar a una ciudad chica, pero en términos de la estructura y el funcionamiento es completamente distinto. Ahora, hay algo que me gusta llamar una suerte de regla de oro que explica un poco cuál es la lógica y el desarrollo también histórico de las ciudades que hacen que las ciudades funcionen y cómo funcionan. Bueno, en la medida que hay determinado grado de libertad para que esto suceda, para que la ciudad exista y que no sea simplemente un fuerte o un complejo religioso, comienza a haber algo que permite la innovación en líneas generales en la historia de la humanidad. La libertad en general no solamente permite la aparición de ciudades, pero permite en general la innovación, porque cada uno puede realizar un aporte y por lo tanto no dependemos solo de una persona para que se realice la innovación, sino que todos a través de la experimentación y de nuestras capacidades aportamos y por lo tanto aumentamos la capacidad innovativa de la humanidad. Ese aumento de la capacidad innovativa permite a través de la tecnología un aumento del crecimiento. Y es ahí donde se empiezan a dar las economías de escala y la posibilidad tecnológica y la posibilidad en términos de recursos como para que todo esto se combine y termine formando ciudades y no tengamos una economía de autosustentación y pueda haber especialización, etcétera, y cada vez mayor especialización, etcétera. Esto genera estos beneficios que hemos visto de aglomeración, de bienes y servicios, de disponibilidad, de contacto, de conexión, etcétera, y fomenta aún más el proceso de creación y de expansión de ciudades. Ahora, todos estos son los aspectos positivos que presentan las ciudades, producto de este proceso de innovación fomentado por la libertad en líneas generales en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo las ciudades tienen algunos aspectos a descontar, algunos son más genéricos, otros no. Uno de ellos es, por ejemplo, los costos de transacción, o sea, hacer que esta maquinaria funcione tiene costos, hay que hacer que la gente acuerde entre ella, encuentre los productos, los venda, se ponga de acuerdo, decida vender lo que el otro quiere, pruebe, falle. Entonces, hay un costo de hacer que toda esta maquinaria funcione, que al mismo tiempo hay costos de congestión. O sea, en la medida que, en general, en la economía, cuando uno hace un análisis económico genérico, esto no pasa. Pero en el caso de las ciudades, la problemática espacial, física, de la densidad, de que el espacio no es infinito y de que moverse tiene un costo en tiempo, en combustible, en direcciones, etcétera, generan de que haya, por así decirlo, sobrecostos de externalidades negativas de la congestión. En la medida que nos empezamos a contar en las ciudades,
tardo más en desplazarme, etcétera. Hay más contaminación local del aire, por ejemplo, etcétera. Entonces, cuando uno sopesa los beneficios y los costos, si el resultado es positivo, y a lo largo de la historia de la humanidad en general ha sido positivo, las ciudades tienden a crecer y a crearse, y si no, no, o sea, el proceso sería el contrario. Y a veces vemos procesos puntuales de ciudades que se vacían, de ciudades que se dispersan y bajan en su densidad, etc. Ahora, todo esto está, por así decirlo, administrado, gestionado, regido por las normas que tenga una sociedad. Normas escritas, normas no escritas, normas culturales, normas morales, normas estatales solidificadas en la ley, etc. Pero normas que regulan en líneas generales el comportamiento humano y la interacción entre las personas. En segundo lugar, van a estar regidas por la definición de derechos de propiedad. La propiedad es colectiva, es del rey, es de cada uno de nosotros, es toda del Estado. Eso va a ser extremadamente relevante en cómo se afecta el proceso de funcionamiento y creación de las ciudades. Y por último, ¿cuáles son las unidades de gobernanza que vamos a tener? O sea, el gobierno o la gestión, ¿se va a ejercer en todo el país de manera centralizada? ¿Se va a dividir en provincias? ¿Se va a dividir en ciudades? ¿Qué le va a corresponder a las provincias? ¿Qué a las ciudades? ¿Dónde están los límites de cada una de las jurisdicciones? Y esto no es menor, porque cuando uno tiene un río compartido por 3 jurisdicciones y alguien río arriba contamina el río, el que está río abajo paga las consecuencias de esa contaminación y comienza a haber problemas de gobernanza. Y si uno no tiene un mecanismo para coordinar a esas unidades superiores, ya sea un mecanismo de asociación entre las distintas ciudades o una provincia que puede definir alguna normativa general, etcétera, el problema queda irresuelto. Hay mecanismos más espontáneos o más liberales, menos estatales para resolver esos problemas, otros mecanismos más tradicionales a través de la organización del Estado en distintos niveles. Ahora, ¿qué 3 grandes asuntos, no los quiero definir como un problema, pero sí asuntos, atraviesan a las ciudades y que deben ser tenidos en cuenta para entender su análisis? Bueno, yo no voy a entrar en detalle, pero hay algunos aspectos de la economía tradicional que algunos se cumplen y otros no. Me estoy refiriendo a presupuestos de funcionamiento de mercado que afectan a las ciudades en términos de si le permiten acercarse más a un modelo más ideal, en el cual el mercado resuelve más fácilmente algunas problemáticas, o si se alejan de él. Entonces, hay algunos derechos de propiedad que no están definidos, otros sí, pero no todos los derechos de propiedad están completamente definidos, como por ejemplo, derecho de propiedad sobre el aire o sobre algunos bienes comunes. Hay algún grado de competencia del suelo, pero la diferencia que hay entre personas que desean vivir en determinada zona o empresas que desean por alguna razón instalarse en determinada zona y no en otra, hace que la competencia entre la ocupación del suelo sea muy dispersa, pero al mismo tiempo, por así decirlo, la oferta, o sea, la posibilidad de que haya competencia de oferentes de suelo también está limitada, porque no es lo mismo ofertar el suelo en determinada zona de la ciudad que en otra, y por lo tanto está mucho más restringida la competencia entre actores oferentes, que en los mercados tradicionales pareciera casi infinita, excepto que alguien la restringe en sí mismo. Por otro lado, pasa esto que comentábamos previamente, de que no hay homogeneidad exacta entre los bienes, o sea, hay mucha más diferenciación entre 2 parcelas de suelo que entre dos paquetes de galletitas, por ejemplo, por así decirlo. Hay muchas veces difícil que se internalicen tanto beneficios como costos, o sea, aparecen externalidades positivas o negativas, como cuando yo hago ruido en mi casa y molesto al vecino, o como cuando, por ejemplo, yo tengo, imagínense, alguien construye un edificio que tiene locales y que por lo tanto hace que la zona sea más valiosa y que por lo tanto aumenta el valor de todas las propiedades aledañas, a pesar de que esas propiedades no hicieron nada para que eso suceda. Entonces, hay externalidades positivas y negativas que se emanan, por así decirlo, de los lotes y los edificios y los barrios,
y que son difíciles de internalizar, entonces a veces hacen que en la medida de que lo bueno, el que lo genera, no lo puede cobrar, tiene menos incentivos a hacerlo y cuando queremos que lo haga, y por otro lado, cuando el que genera algo malo no asume los costos, tiene más incentivos a hacerlo en mayor medida porque no paga esos costos, mientras porque los descarga, por así decirlo, en el resto. Por otro lado, hay problemas de lo que tiene que ver con la restricción al uso de determinados bienes que se conocen como bienes públicos y por lo tanto el libre ingreso a veces no permite lo que se llama excluir a quien no paga de un bien determinado, por ejemplo, de la calle, etcétera, y que por lo tanto en esos casos es mucho más difícil hacer que funcionen los mercados, por lo menos no de manera directa. Ahora sí se cumplen algunos aspectos, todos estos aspectos que estuve comentando a veces se cumplen en mayor o menor medida, y hay otros aspectos que sí se cumplen, como por ejemplo que el conocimiento en general de qué es lo que la gente quiere, cuando lo quiere, los cambios, las valoraciones subjetivas de la gente respecto de cualquier bien, está disperso y eso es un postulado de la economía, precisamente de la economía austríaca, que se cumple a rajatabla. Sigue habiendo el problema de la tragedia de los comunes. Si se acuerdan, el problema de la tragedia de los comunes habla de lo difícil que es que alguien mantenga y provea un bien que es de uso común, en donde nadie puede excluir al otro utilizarlo y por lo tanto todo gasto que uno hace en ese mantenimiento y en esa provisión es compartido por todos en términos del beneficio, pero uno no tiene manera de hacer que cualquiera que lo utiliza pague por esa inversión que uno hizo y por lo tanto al fin de cuentas uno lo que está haciendo es financiando el beneficio de otros y termina teniendo ningún incentivo para realizar esa inversión. Como todos tienen ese mismo problema, a fin de cuentas todos tienden a utilizar los bienes mejor dicho, los beneficios del bien, nadie tiende a proveerlo o a mejorarlo o a mantenerlo, invertir, y al fin del tiempo el bien deja de ser provisto porque nadie lo invierte en su producción y en su mantenimiento y termina siendo depletado por el consumo. Sí hay y existen precios de mercado, si uno lo permite va a haber precios en cualquiera de los bienes que uno esté hablando en líneas generales. La racionalidad entendida en términos de que los actores tienden a actuar de manera racional tratando de buscar su beneficio o de, por así decirlo, de suplir sus necesidades, se cumple, lo cual no significa que necesariamente uno coincida con cuáles son esas necesidades y que realmente eso sea positivo a mediano o largo plazo para la persona, pero en líneas generales, dentro de la valoración subjetiva de cada uno, la gente tiende a tratar de buscar lo que quiere y lo que desea, no necesariamente lo que le hace bien. Y por otro lado, de los postulados de la Escuela de Elección Pública a la hora de las fallas de gobierno, que tienen que ver con los problemas de la captación del funcionamiento del Estado por el lobby y grupos de interés, la tendencia del Estado a malgastar los recursos y aumentar la planta de personal y aumentar el poder de los funcionarios en beneficio político de los funcionarios, la problemática de cuando uno maneja un Estado de manera democrática, que el votante es ignorante en términos racionales respecto de qué es realmente lo que es mejor votar, porque como tiene poca influencia sobre el resultado final de la elección en una democracia moderna de millones de votantes, y los problemas son tan complejos y uno no vive para analizar los problemas, en líneas generales la gente tiene una visión mucho más inexacta de qué es lo que corresponde y a quién corresponde votar y qué problemáticas debería interesarse y por lo tanto no emite su voto de la mejor manera. Al mismo tiempo, la problemática del gobernante de tender a estar actuando de una manera mucho más dirigida a ganar la próxima elección y no necesariamente hacer lo que sea más beneficioso para todos, son todos problemas que van a regir las ciudades igual que rigen a cualquier otro estado. Pero dicho eso, que es más un análisis general, hay una situación muy particular de las ciudades que son las economías de escala.
Gran parte de los bienes y servicios de las ciudades que son cruciales a entender lo que es una ciudad, proveer una calle, electricidad, un parque, eh, cualquier servicio de gas, teléfono, etcétera, tienen economías de escala, o sea, tienen unidades mínimas que si no se dan uno no las puede proveer y que por lo tanto hace de que la ciudad funcione como en bloques. O sea, uno va a tener como barrios o pequeñas zonas de la ciudad en las cuales se manejan de manera conjunta para determinados servicios y que cuando uno quiere expandirla no puede ir expandiéndola de a casita, sino que debe realizar en algún punto una inversión donde no se coloca una estación transformadora para todo un nuevo barrio que se va a generar, porque no le pone un octavogésimo de estación transformadora a cada casa, sino que, bueno, son aparatos que tienen determinado tamaño y el más chico tiene un tamaño y menos que eso no se puede, y también hay cuestiones de costo y por lo tanto la ciudad tiende a funcionar de esa manera. Eh, Esto además imprime un problema que es que muchas veces, y esto tiene mucho que ver con cómo el Estado tiende a manejar las ciudades, no hay una coordinación entre estas escalas. O sea, la economía a escala del gas natural a veces no es la misma que la economía a escala de la electricidad y por lo tanto no hay una buena superposición, de tal manera que uno pueda realmente dividir en partes la ciudad para su gestión adecuada. Pero por otro lado, muchas veces no es este el problema, sino que en realidad, como la gestión de estos servicios se ha unificado para toda la ciudad, muchas veces el Estado ha permitido que las estructuras, mejor dicho, las infraestructuras se desarrollen de una manera eh, no, no inteligente en términos de desarrollarlas en paralelo y entender, en la medida que sea posible, la subdivisión conjunta de estas estructuras, y por lo tanto cuando uno luego quiere hacer algún funcionamiento distinto, una partición, una subdivisión, etcétera, muchas veces encuentra que no hay una compatibilidad física entre estas distintas infraestructuras. Otro de los problemas tiene que ver con la escalabilidad. El problema de la escalabilidad, mejor dicho, el asunto, la cualidad de la escalabilidad de las ciudades es que uno tiende a ver que hay anidado, casi de forma fractal, si uno quisiese decirlo, aunque no me gusta mucho utilizar esos términos porque a veces son mucho más llamativos de lo que realmente quieren decir, pero que básicamente uno encuentra que una unidad funcional, una casa, una vivienda, una, eh, una unidad constructiva mínima de uso, está compuesta por una serie de habitaciones en líneas generales, y estas unidades conforman, al superponerse, algún edificio, y la superposición de edificios conforma en líneas generales alguna suerte de manzana o de complejo, y esas manzanas tienden a, en agrupaciones, conformar un barrio, y los barrios distritos, los distritos ciudades, y una agrupación de ciudades aglomerados urbanos. Entonces, existe esta naturaleza anidada de partición de la ciudad que en su repetición va conformando nuevas unidades de mayor escala, que a su vez en su adición van conformando nuevas unidades de mayor escala, que a cada una le compete una función. Y que esto va a ser extremadamente útil para resolver el problema anterior. Cuando uno coordina las dimensiones y los límites de estas unidades a las subdivisiones de las infraestructuras, uno va a poder empezar a tratar los problemas de manera zonificada, porque cuando hablo de zonificada digo por sector, sectorizada, y por lo tanto va a permitir mayores y mejores soluciones a la escala de gobierno local. Entonces, si uno hace coincidir en la medida de lo posible la provisión de la electricidad a los límites de los distritos o de los barrios, uno va encontrando en estas distintas unidades la posibilidad de generar nuevas, o mejor dicho, partes de subdivisión de estos servicios. Ahora, ¿por qué es interesante tener en cuenta estas subdivisiones de la ciudad? Bueno, porque cada una tiene un problema distinto. Una vivienda atiende al problema de una familia, y las habitaciones al problema quizá de los integrantes de la familia, y de la privacidad y de vivir y tener un espacio, y el edificio atiende el problema de proveerle servicios a cada una de esas unidades.
pero la manzana atiende el problema de aglomerar edificios y permitir espacio para circulación entre los edificios, y los barrios atienden el problema de la proximidad y la ubicación de negocios y la ubicación de parques, y los distritos atienden el problema de la administración, de, por ejemplo, de cuestiones de servicios más generales como recolección de basura o la provisión general de las grandes troncales de infraestructura de servicio de electricidad, agua, etc. Y las ciudades en sí, quizás o hasta hoy en día, se encargan de la provisión de los servicios administrativos más políticos, que a nivel de aglomerado urbano hoy en día no se proveen. Pero también vamos a encontrar que muchas veces ser muy rígidos o muy anticuados con algunas de estas limitaciones de las jurisdicciones hace de que un nuevo problema que trasvasa esos límites, un problema ambiental, un problema de movilidad de transporte, encuentre una dificultad en su resolución porque no hay una unidad única en la cual uno, o mejor dicho, una unidad adecuada que abarque la totalidad de la distribución espacial del problema para su resolución. Ahora, también hay otro tercer aspecto que tiene que ver con el dilema que hay en las ciudades, en esta suerte de balanza, de escala, entre los beneficios de aglomeración y los costos de congestión. O sea, en líneas generales uno va a ver que estos beneficios que se van presentando, que hablamos en las ciudades, se van sopesando con los costos de vivir en ellas. Entonces, cuando en un determinado sector de la ciudad la congestión, o mejor dicho, cuando vivir en una zona de la ciudad y trabajar en otra, nos genera demasiados costos de traslado, por ejemplo, el beneficio de tener esa separación comienza a desaparecer, entonces o la gente comienza a tratar de vivir más cerca del trabajo, o los trabajos comienzan a desplazarse de ciudad a donde está viviendo la gente. Y eso lo vemos constantemente. Constantemente vemos esta lucha entre costos y beneficios, entre la congestión y la aglomeración, que tratan de sopesarse. Por ejemplo, en la medida que uno busca un lugar, por así decirlo, agradable, con naturaleza y parque, pero al mismo tiempo tiene que desplazarse demasiado para ir a conseguir, no sé, a comprar a un supermercado, empieza a tratar de elegir qué es lo que le resulta preferencial para él realmente, finalmente, ubicarse y elegir una localización específica. Y estos tres grandes problemas son en líneas generales lo que nos van a permitir entender cómo funcionan las ciudades. Ahora, claro, todo esto que estuvimos hablando es lo que usualmente trata de resolverse a través del gobierno de las ciudades. Y vamos a tratar de entender un poco la historia del gobierno y el diseño y la construcción de ciudades, especialmente manejado por el Estado, de dónde sale. Yo hago un salto directo, en este caso al siglo XIX, porque es donde se funda la visión contemporánea, pero si uno mira para atrás, uno encontraría muchísimas ciudades absolutamente espontáneas y algunas ciudades, principalmente capitales, manejadas de manera férrea y controladas y diseñadas de manera férrea por el Estado, usualmente solo a interés y beneficio de los gobernantes. En ese caso son como casos mucho más paradigmáticos, pero quizá demasiado lejanos, porque hoy en día son pocos los casos de ciudades que están diseñados y manejados solamente para el beneficio de su gobernante. Puede encontrar uno Pyongyang en Corea del Norte y algunos casos muy específicos, por ejemplo, la capital de Kazajstán, pero digo, fuera de eso, Astana, pero fuera de eso uno va a encontrar que en líneas generales las ciudades no están manejadas de una manera casi autocrática. Ahora sí hay un grado de planificación y de control por parte del Estado mucho más similar al que se empezó en fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Bueno, el impacto de la industrialización, y que es lo que podemos ver en esta diapositiva, generó no solamente una movilización masiva de la población del campo a la ciudad en busca de trabajo, sino además también el establecimiento, no solamente de los barrios populares, sino de las fábricas. Entonces comenzó a haber, por un lado, barrios que se los veía como demasiado degradados, porque eran barrios que tenían muy malas cualidades de higiene principalmente para la población de menores recursos,
y además en general la contaminación de las factorías industriales en las ciudades. Y lo que es importante entender es que esto había sido un cambio, o sea, las ciudades que habían estado reservadas para una burguesía comercial, usualmente, en algún caso artesanos, y para la aristocracia política, de golpe se ven inundados por todo este fenómeno. La aparición de fábricas que antes no existían, por lo menos no con ese volumen y no con ese nivel de contaminación, una cuestión tecnológica, y por otro lado el volumen de gente que apareció del campo a la ciudad, que antes eran básicamente campesinos, y que se movilizaron en mano de obra hacia las ciudades, pero que además también aumentaron la cantidad de población en las ciudades, era un fenómeno que no existía y que afectó mucho a las clases dominantes, principalmente a las clases intelectuales, que comenzaron a ver eso que antes no existía y que se sintieron afectados en términos de, no solamente personales, en términos de la calidad de vida que ellos tenían de la ciudad respecto de antes, sino también en términos más de preocupaciones ideológicas. Ahora, este fenómeno, esta migración y el aumento de el reproche intelectual, no estaba viendo algunos aspectos que tenían que ver con mejoras menos tangibles, menos visibles quizá, que se estaban produciendo por la utilización de ciudades y por los cambios tecnológicos que tienen un impacto en el aumento de la calidad y esperanza de vida de las clases. Por ejemplo, uno lo que ve es que durante siglos la esperanza de vida de la población en promedio era extremadamente baja, pero que ya a principios del 1800 comienza a verse un aumento que termina repuntando de una manera drástica hasta llegar a hoy en día y permitiendo casi duplicar la esperanza de vida, principalmente por la reducción de la mortalidad infantil. Ahora, claro, uno veía estos barrios desordenados, sucios, y no veía este tipo de fenómenos. O sea, uno miraba la cuestión quizá cuasi estética o más visible, pero no entendía la complejidad del fenómeno que está sucediendo. Pero por otro lado, también esto es un fenómeno que tardó en desarrollarse. Por lo tanto, entre 1800 y 1850 el impacto del fenómeno era bajo. Demoró en poder expresar todo el resultado. Y por otro lado, y esto es más importante todavía, eh, en líneas generales, la calidad de vida de las clases más bajas era extremadamente mala en el campo, pero solo que estaba oculta, porque estaba dispersa y alejada y desconectada, descomunicada, y por lo tanto no había quien la pudiese ver y reportar como si podía pasar en un periódico o en una novela de Charles Dickens en una ciudad industrial del siglo XIX. Esto, y acá voy a hacer un salto amplio, porque, insisto, es una sola clase que tenemos, no tenemos tanto tiempo, terminó derivando y se terminó impregnando primero a través de la ciudad jardín y de algunos movimientos en lo que fue la concepción más tradicional de planificación de ciudades, que consolidó el concepto de planificación urbana para resolver estos problemas, principalmente de higiene, una mirada higienista, en lo que fueron la planificación de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, la planificación de lo que se llamó el movimiento moderno, que sale de la arquitectura. Tanto también todas las planificaciones anteriores salen de la arquitectura, porque en realidad lo que pasa es que heredan la visión arquitectónica de los monarcas que construían partes de ciudad y las manejaban. Porque lo que sucedía es que durante un montón de tiempo en la humanidad, las ciudades se hacían de manera espontánea y resolvían los problemas de manera emergente en base a lo que cada uno iba necesitando. Pero arquitectos como tales solo tenían los reyes que los podían pagar. La gente construía su propia casa y su propia fábrica en líneas generales. Quizás con el desarrollo de la burguesía, algunos burgueses empezaron a poder también costear esto, pero en general eran los reyes los que tenían arquitectos que básicamente se ponían a diseñar edificios para perfeccionar su funcionamiento y también darle, y principalmente esto no es menor, una mirada estética al edificio para que tenga una función política y sociocultural. Y ellos también podían, por ejemplo, diseñar Versalles, que era casi una mini ciudad, y hacer reformas sobre las ciudades que ellos gobernaban para cumplir estas funciones. Entonces, claro, los arquitectos que en realidad estaban respondiendo no a que una ciudad funcione bien, sino que una ciudad le funcione al rey, fueron los primeros en poder desarrollar este tipo de actividades, insisto, no hacia un fin socialmente aceptable, sino hacia una cuestión mucho más relacionada con el poder político. Pero una vez establecida esta costumbre y establecidas las profesiones y los conocimientos de determinado sector, se heredaron. Y cuando ya en realidad
la planificación de ciudades estaba dirigida hacia el Estado, un Estado mucho más, un Estado nacional más tradicional, un Estado un poco más democrático, se había heredado esta visión. Y los arquitectos son los que siguieron eh, eh, haciendo urbanismo, por así decirlo, son los que lo llevan adelante, y son los que seguían manteniendo, a pesar de tratar de eh, proveer de una mirada higienista al problema, seguían con una enorme cantidad de prejuicios estéticos y confundían higiene con que algo se vea limpio y no con que realmente esté limpio. Y bueno, había toda una serie de cuestiones de ordenamiento visual que hacían poco al problema, pero que parecían que habían resuelto el problema, cuando en realidad no era, el problema seguía estando o estaba agravado incluso, pero simplemente por la simplicidad de las formas y los colores y la pureza de algunos aspectos estéticos parecía estar resuelto. Muchas veces hay que entender que orden visual y orden social, cuando me refiero a orden social me refiero a un orden funcional en términos sociales, no es lo mismo. Y el movimiento moderno heredó mucho de esto, especialmente de la mano de Le Corbusier, que fue quizás su mayor propagandista, que es el señor propietario de la mano que estamos viendo en esta fotografía, donde él muestra la Ville Radius, que era una especie de modelo ideal de funcionamiento de una ciudad, donde estaba todo diseñado, cada edificio estaba diseñado. Por eso les digo que esto le da mucho de la visión autocrática de los monarcas. Estaban diseñadas las calles, los parques, los edificios, las fábricas, todo, hasta el interior de las casas, los muebles de cocina, todo. Todo, por supuesto, diseñado o sea, por los arquitectos, pero comandado por el Estado, de una manera en la cual se iba a definir exactamente cómo todo el mundo debía vivir en términos urbanos. Y, de hecho, Le Corbusier termina siendo una versión de este plan para una reforma de París. Hay una ciudad que, bueno, de la mano de Haussmann la reformaron a los fines de Napoleón III, pero después trataron y no pudieron reformarla como si habían reformado en el siglo XIX. Le Corbusier trató de reformarla con los preceptos del movimiento moderno, pero no lo logró, por suerte, porque si no seríamos esto lo que veríamos en lugar del París de hoy en día. Fíjense la visión que tiene este tipo de movimiento extremadamente de planificación centralizada, donde creen que como dice en esta cita de Le Corbusier, la ciudad es un instrumento de trabajo, el desorden multiplicado resulta insultante y una casa es una máquina para vivir, una oficina una fábrica una máquina para trabajar, y que la arquitectura es organización y que el arquitecto es un organizador. Fíjense qué visión bastante autoritaria en términos de la centralización absoluta del diseño de todo y la planificación de todo, casi en términos maquinistas, y no entendiendo la complejidad, la diversidad y la diferencia que tienen las necesidades humanas, mucho más allá de ser un engranaje en un reloj. A toda esta visión que comenzaba a mostrar sus fallas, principalmente como un reporte de una inglesa, de Alice Coleman, sobre algunos errores y el impacto negativo sobre la seguridad y sobre la calidad de vida de los habitantes de algunos complejos de vivienda estatal en Inglaterra. Estamos hablando de la en 60, el reporte, que se llama Utopia on Trial, o sea, como la utopía lleva a juicio. Algunas críticas empiezan a aparecer en los años 60, quizás la crítica más contundente es la crítica de Jane Jacobs, que Jane Jacobs hoy en día está de moda, pero está de moda porque también está simplificada y, por así decirlo, podríamos interpretar casi propagandizada en lugar de analizada en términos reales, porque Jane Jacobs veía que el movimiento moderno, con esta visión tan autoritaria y centralizada, tenía algunas fallas que no lograba absorber y que terminaba destruyendo la riqueza que había en las ciudades por su diversidad, por la posibilidad de libertad de los aportes, por las variedades y por la heterogeneidad. Y ella, a través de entender los usos del desorden, por así decirlo, como se los puede llamar en base al robo del nombre de mi parte, de, de un libro muy, muy posterior que no tiene que ver con Jay Jacobs, pero básicamente analiza la importancia de aplicar algún grado de desorden a las organizaciones humanas para lograr que tengan algún grado de utilidad mayor y que no estén completamente infantilizados. En el caso de Jane Jacobs, ella lo que hace es entender dos aspectos cruciales. Por un lado,
la importancia de la espontaneidad en la calle y cómo la espontaneidad en la calle no solamente permitía esta innovación, esta sociabilidad de la que estuvimos hablando al principio, sino que además también permitía cuestiones de seguridad, donde la vida de una calle activa es mucho más útil que una calle completamente muerta, donde, por ejemplo, en el movimiento moderno era muy tradicional la zonificación absoluta, entonces en determinado horario una zona comercial se vaciaba porque nadie vivía en ella, por la simplificación del diseño, y lo que terminaba sucediendo que eran zonas extremadamente inseguras para las pocas personas que la circulaban. Y por otro lado, la diversidad y la posibilidad de cambio que permite el progreso y permite el avance de la sociedad, que muchas veces en estos sistemas de planificación centralizados son tan rígidos que no permiten la innovación, no permiten la reutilización, no permiten la remoción de ineficiencias. Entonces, en este caso, la mixtura urbana y la evolución de las ciudades choca completamente contra la planificación centralizada y el diseño estandarizado. Una, eh, un segundo autor, por así decirlo, que analiza la problemática ya sobre fines de la década del 60 y principios de la década del 70, es Christopher Alexander. Christopher Alexander es de origen austríaco, pero se estudió en Inglaterra, desarrolló su carrera profesional en Estados Unidos, y él establece dos grandes, o sea, tiene una enorme cantidad de libros, escribió mucho más que Jane Jacobs, porque Jane Jacobs básicamente su libro, ha escrito otros libros, pero su libro netamente urbano son dos, uno que se llama La economía de las ciudades, que no es del todo conocido porque no ha realizado un gran aporte en términos teóricos, y el principal es Vida y muerte de grandes ciudades americanas, donde ella hace un análisis mucho más específico de su barrio y del intento de destrucción de su barrio para la construcción de una autopista, y de cómo en realidad había que preservar ese barrio y esa naturaleza espontánea del lugar, y no someterlo a un interés de un planificador específicamente, en este caso para construir una autopista. En el caso de Alexander, él tiene dos grandes conceptos que los desarrolla a lo largo de una enorme cantidad de libros, muy extensos algunos de ellos. Uno es la importancia del conocimiento en el usuario, o sea, de que muchas de las cosas importantes para que una ciudad funcione, para que un barrio funcione, para que un parque funcione, para que una calle funcione, para que una casa funcione, un edificio funcione, están en el usuario, y que por lo tanto debe tener el usuario una enorme libertad para poder ser él el que realiza el aporte y la modificación, y no una persona que hace un diseño centralizado. No porque no porque el diseñador centralizado no tenga algún problema a resolver, sino porque hay un problema de conocimiento. Y además, él lo que dice es que muchas veces hay una serie de normas, o por así decirlo, de costumbres edilicias no expresadas que la gente repite, pero que han sobrevivido a través de un mecanismo un tanto evolutivo de prueba y error y de supervivencia por utilidad, por así decirlo, que se asemeja mucho a tanto la dispersión del conocimiento del usuario como el funcionamiento de estas normas constructivas, pero cuando hablo de normas constructivas pueden ser la forma de hacer una ventana en determinada zona de Italia, por ejemplo, que la persona no sabe exactamente por qué la hace así, porque en el fondo lo que está haciendo es copiar algo que se hacía anteriormente, pero que eso fue sucediendo y fue progresando en el tiempo, porque lentamente cada persona que lo hacía se iba dando cuenta de cuál era la mejor forma de hacer algo, iba haciendo algún pequeño aporte, y la ventana típica italiana, no sé, de determinada zona, fue apareciendo a mediados de que la gente iba haciendo prueba y error, iba copiando, iba viendo que funcionaba, y quizás no entiende exactamente todos los beneficios que tiene, pero funciona en la medida que sobrevive ese proceso evolutivo social. Y eso se asemeja mucho al proceso evolutivo de las normas sociales de Hayek. Él termina concentrando esto en lo que llama un lenguaje de patrones que regulan el espacio, y que es básicamente esto, esta forma intemporal a lo largo del tiempo, que termina utilizando determinado abanico de formas constructivas que se aplican tanto a edificios como a partes de la ciudad, y que terminan conformando en manera más ajustada a las necesidades de tiempo y lugar de lo que estemos analizando en términos urbanos, que una planificación mucho más teórica, que para llegar a la misma conclusión tienes como que tuviese que replicar todo el análisis histórico que se ha hecho en la zona, pero como, bueno, simplemente con las herramientas de un profesional
y es mucho más complejo en términos teóricos lograr el mismo resultado. Y por otro lado, él analiza ya muchas veces, o sea, aquí más en términos netamente urbanos, algo que él llama La ciudad no es un árbol, que es un escrito corto, por suerte, y traducido al español también de él, que sí lo pueden buscar en internet, que básicamente lo que trata de entender es que la complejidad de la ciudad no responde a una complejidad no solamente simple, sino que además organizada como si fuesen estos esquemas de árbol donde es muy simple, donde cada cosa tiene una interdependencia menor y suele ser una versión media jerarquizada de una suerte de organigrama de urbano en el que, bueno, la simplificación de la organización y de las conexiones y de las relaciones entre las cosas hace de que el problema sea más simple en este tipo de esquemas, pero que las ciudades no responden a esa simplificación. Y que la interconexión tanto mayor y tanto más compleja de las ciudades y de cómo todo funciona a distintas escalas y con distintos niveles y con distintas escalas para distintos problemas, de una manera mucho más interconectada, hace de que los esquemas que necesariamente son bastante simplificadores, utilizados por los planificadores centrales, por la incapacidad de tener una mega posibilidad y capacidad de procesamiento de datos, de recabación de datos, de planificación y modelización, hace de que muchas veces terminen simplificando el problema y por lo tanto eliminando parte de la riqueza y de la complejidad de la información, que hace que necesariamente sea eso lo importante y que lo que uno debería saber realmente para poder planificarlo de manera adecuada. Entonces esto, sumado a la dispersión del conocimiento de los usuarios, a la manera intemporal de construir, más la dinamicidad de los aportes, de los cambios y la modificación de las ciudades, complejiza mucho más la tarea para un planificador. Alexander no descarta el rol del diseñador urbano, pero lo que dice es que estos son límites, por así decirlo, lo que el diseñador urbano debe hacer, y que si el diseñador urbano no entiende esto y no respeta esto hasta un punto y no se reserva a los problemas que solamente son de su escala, termina destruyendo y termina generando mayor daño que el que viene a solucionar y termina generando modelos no del todo funcionales y útiles. Les dejo aquí en el fondo una suerte de frase de resumen como para poder tratar de entender esto que estuvimos diciendo, pero no es más que nada una repetición de todo. Y sí, quizá como una frase final, a mí me gusta mucho rescatar a este análisis una frase de Hayek que realmente la podría haber dicho Alexander o viceversa, porque podría aplicarse a absolutamente todos los aspectos del conocimiento humano y especialmente a las ciudades, que es que acá no se trata de determinar si debe haber o no planificación como tal, sino más bien si la planificación debe ser efectuada de forma centralizada por una autoridad para todo el sistema económico o por una autoridad para toda la ciudad, o si esta debe ser dividida entre muchos individuos. Entonces, es acá donde yo les digo que no tiene que haber esta contraposición entre el concepto de planificación y de mercado o de órdenes espontáneos, sino que en realidad la pregunta es en qué escala se está planificando y para qué, porque en realidad cada individuo vive planificando, uno planifica cómo construir su casa, cómo planifica su trabajo, su vida. La pregunta es si en realidad toda la planificación se reserva de uno para todos o si en realidad se permiten determinados grados, escalas y espacios de planificación. Ahora bien, la pregunta que ustedes se podrían hacer es, bueno, ¿cómo aplicamos esto a la ciudad de hoy en día? Bueno, si bien parte de esto uno lo vive aplicando a la ciudad de hoy en día, porque la mayor parte de las ciudades de hoy en día no están completamente planificadas de manera centralizada, alguien me dice de que no ve las diapositivas. Esto, pero creo que era muy viejo, no creo que ya debe estar resuelto. Hay un problema central que tiene que ver con que hoy en día nos encontramos con, en líneas generales, lo que yo llamo la ciudad compacta. ¿Qué es la ciudad compacta? Es usualmente una ciudad construida bajo un sistema estatal centralizado. Y cuando me refiero a esto, no digo necesariamente construida por el Estado, sino construida bajo un régimen donde hay un Estado único para la zona y que regla la edificación de manera centralizada, reservándose algunas facultades, algunas normativas y algunos servicios para toda la zona que conforma la ciudad, y que por lo tanto tiende a imponer cuestiones como la continuidad absoluta en la vía pública para cualquier zona, todas las infraestructuras bajo un solo gestor público o toda la infraestructura eléctrica de la ciudad para un solo gestor y toda la infraestructura de transporte para un solo gestor, etcétera, acompañada de la reserva de la propiedad privada y la hipersubdivisión para las manzanas adentro, por así decirlo, el edificio adentro.
Entonces se combina una cuestión casi absoluta del control público, el espacio, del control estatal del espacio público y una hipersubdivisión de lo que es el manzana dentro o edificio dentro del suelo. Y al mismo tiempo se impone el uso irrestricto y gratuito de casi la totalidad del espacio público. Entonces, por así decirlo, se impide en algunos aspectos al mercado funcional y se lo acorrala a determinadas funciones, en lugar de utilizar otras herramientas que podríamos utilizar y que lamentablemente, como la ciudad compacta está edificada y ya está construida, son difíciles de desestructurar. Entonces acá volvemos al problema inicial de los problemas de escalabilidad y de infraestructura. Una vez que ya está construida la red de agua de manera unificada para toda la ciudad, cuesta mucho imponer mecanismos de competencia y de mercado y de subdivisión de esa red que ya está hecha. Distinto es cuando una ciudad se va construyendo a futuro. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Sucede la tragedia de los comunes en gran parte de estos espacios. Por ejemplo, en la vía pública. Como en la vía pública nadie te puede limitar el acceso, nadie te puede hacer aportar para su mantenimiento, por ejemplo. Entonces todos tendemos a utilizarlo porque no pagamos y porque usarlo no nos cuesta nada. Entonces tiende a haber más congestión de la que habría, o la gente tiende a contaminar más un parque y tirar la basura, porque en realidad se entiende la dificultad de excluir o de cobrar por el uso de las cosas, fuerza a sistemas generales de impuestos, en los que como todo el mundo paga, después uno ya pagó y por lo tanto entonces tiende a consumir al máximo el recurso y caemos en las tragedias de los comunes, donde hay mayor congestión de la que habría, mayor degradación de la que habría. Ahora, esto termina siendo un traje a medida para el Estado, o sea, la unificación generalizada de algunos servicios que están además ya consolidados en términos físicos, impone un desafío social e infraestructural para la reforma de una ciudad en términos realmente grandes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, al imponer el sistema de bienes públicos y de free ride, o sea, donde en realidad uno lo que sucede es al imponer el uso de manera pública de determinadas cuestiones que podrían gestionarse de manera privada, eh, y que quien utiliza el bien no necesariamente lo paga, y hay un problema de control de externalidades negativas al mismo tiempo, porque muchas veces los problemas que uno genera, como no hay una gestión privada de determinadas zonas en común, entonces el ruido o la contaminación del aire, o el ruido que genera una persona utilizando la vía pública, comienzan a aparecer bajo un sistema monopólico en la gestión de ciudades, se le impide al mercado funcionar. O sea, no hay incentivos para que alguien provea un bien o un servicio de manera voluntaria en términos privados. Sin competencia hay problemas. Por ejemplo, imagínense si uno concesiona el sistema de agua a una ciudad que está unificado y que por lo tanto no tiene competencia a un privado, claramente se toca hacer una regulación de precios. En ese caso va a haber problemas de abuso monopolista, por ejemplo, y además al mismo tiempo se está fomentando el sobreuso y consumo que genera congestión. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo resolvemos estos problemas a través de esquemas de mercado? Más allá de estos beneficios que habíamos visto previamente el problema que implica la dispersión del conocimiento, el aporte voluntario de cada uno, las dificultades con las que se encuentra la planificación centralizada. Bueno, hay algunas herramientas que tienen que ver principalmente los bienes territoriales. Lo que uno considera como un bien público, es un bien que es difícil proveer de manera privada, de manera tradicional, como una galletita uno vende en la unidad. En el caso de un parque, ¿cómo uno limita eso? En el caso de la calle, ¿cómo que hace uno le cobra a cada uno? Bueno, usualmente estos bienes, y en esto Fodbury, que es un autor muy interesante, hace un aporte muy interesante, en realidad son públicos en determinada zona, no son públicos de manera absolutamente genérica. Entonces la calle es pública en determinada zona, pero uno siempre tiene alguna forma de en alguna zona limitar su ingreso. Cuando uno ingresa a la ciudad, por ejemplo, cuando uno ingresa al distrito o al barrio, lo mismo pasa con el parque, lo mismo pasa con gran parte de los bienes públicos. Entonces uno lo que puede hacer es entenderlos no como bienes públicos, sino como bienes públicos territoriales, o sea que en determinadas zonas son públicos, pero que fuera de esa zona uno sí puede excluir el ingreso, ¿no? Para poder hacer que uno se asegura que por su uso se pague o no. Y que por lo tanto, estableciendo esos límites jurisdiccionales para la gestión del bien, sí puertas adentro de manera común, de manera centralizada, pero puertas afuera no, uno puede asegurarse de que se pague por el uso del bien.
Ahora, aquí volvemos al problema de las escalas en la ciudad. La composición y la conformación de escalas y la economía de escala nos va a definir, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué tamaño tiene que tener la zona en la cual uno decir, bueno, de acá para adentro va a haber un solo gestor que va a estar manejado por los propietarios o no, por quienes viven, y los que están adentro van a pagar por el uso, y los que están afuera, como se les puede restringir el acceso, no pagan por el uso, excepto que ingresen, por ejemplo. Esto también permite, por ejemplo, de la manera más tradicional, piensen en cómo crecen las ciudades, incluso históricamente con barrios privados, abiertos o no, parques industriales, centros comerciales, que son básicamente la gestión centralizada de bienes territoriales, puertas adentro de esos espacios. O sea, un desarrollador privado selecciona un terreno grande, lo subdivide e internamente, ya sea a través de una empresa, él mismo, o a través de una asociación de propietarios, lo que hace es establecer una especie de gestión o gobierno privado, de índole privado, de los bienes públicos puertas adentro. La provisión de electricidad puertas adentro, la provisión de la seguridad puertas adentro, las calles, etc. Y eso se puede hacer en la medida que uno pueda delimitar quiénes se benefician de esos bienes, y al mismo tiempo el ingreso y el egreso en el caso de que ingresar o egresar de la zona sea relevante a la provisión del bien. Hay dos aspectos mucho menores que tienen que ver con que hay maneras, a veces incluso a través de simplemente de cambiar los costos de transacción a través de la tecnología, de que se puedan resolver los problemas. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo era muy difícil que haya competencia entre empresas de televisión porque era tan caro proveer el servicio de televisión, que solamente era, por ejemplo, el servicio de televisión por cable, o el servicio de teléfono, por ejemplo, ¿no? Especialmente el caso del teléfono. Era tan caro al principio proveerlo que había que asegurar un monopolio territorial para que una empresa o el mismo Estado lo pueda gestionar, porque si no se aseguraba la cantidad de clientes totales de las zonas, no había economía de escala para realizar inversiones, no había seguridad para el negocio. Pero en la medida que la tecnología telefónica se redujo sustancialmente o fue reemplazada por otras tecnologías como la telefonía móvil, ese problema desapareció y comenzó a haber muchas mayores posibilidades de competencia, y por lo tanto todos los problemas de monopolio y todos los problemas económicos que podía haber antes se disolvieron y se resolvieron a través de tecnología. En otros casos, muchas veces nos vamos a encontrar con dificultades de cómo proveer servicios. Por ejemplo, imagínense que uno está tratando de construir una carretera entre dos ciudades, y si los propietarios tienen el poder absoluto de definir sobre sus lotes, y no hay un Estado que pueda utilizar la expropiación, por ejemplo, para construir la carretera, puede ser que un solo propietario impida el proyecto o pida una suma delirante en el monto para permitir la venta de su lote. Pero bueno, siempre hay a veces rutas alternativas, formas de comprar de manera, o sea, se realiza la compra del terreno sin avisar para qué se lo está usando, y por lo tanto no es una sola persona el que lo compra en apariencia, de tal manera que no se despierte la novedad de lo que va a suceder. Utilizar otras tecnologías, por ejemplo, en lugar de construir una carretera, compite con esa opción una línea aérea, entonces en realidad ya el propietario del lote no puede tomar de rehén a todos, porque si no se construye la carretera, la gente va en avión, entonces el propietario se ve obligado a negociar y a bajar su precio, bueno, etc. Hay muchas maneras a veces de resolver este tipo de problemas y objeciones. Ahora, cuando pensamos en la organización privada de estos bienes territoriales para su provisión, empezamos a pensar en cuáles podrían ser, o mejor dicho, en muchos casos, cuáles son hoy en día los mecanismos y las estructuras de provisión. O sea, lo que yo les quiero dejar como conclusión general es que a todos estos desafíos que se le imponen a la planificación centralizada y que parecieran o mejor dicho, requerir una alternativa de mercado, la solución no es simplemente desaparecer e irse, desmontar todo y dejar que el mercado, por así decirlo, haga lo que haga, o mejor dicho, no es que cada uno negocie como individualmente en su lote y pareciese una especie de versión libertina del sálvese quien pueda, sino que en realidad la alternativa que uno debe implementar, pero al mismo tiempo la alternativa que naturalmente el mercado ofrece, no es la discusión lote a lote, uno por uno, sino la discusión en grupos y el desarrollo principalmente de las ciudades en conjunto y desarrollo inmobiliario. O sea, un desarrollador no teniendo una ciudad existente y empezando a desarrollar un área,
no va desarrollando de a lote y le va dando la calle a cada lotecito, sino que toma un terreno, lo desarrolla íntegramente y resuelve el problema de los servicios para toda la zona. Entonces se implementa una unidad mínima de un barrio y va adicionando barrios. Entonces, en cada uno de ellos está resuelto el problema de cómo gestionar comúnmente los bienes. Y esa forma de gestión común, que insisto, puede ser comercial con un centro comercial, industrial con un parque industrial o residencial con un barrio. Puede ser de tres grandes maneras distintas. Una es la que más está desarrollada por los autores McCallum, que son abuelo y nieto, que son a través de una empresa. O sea, una empresa compra un lote, lo desarrolla y lo gestiona. Y la gente básicamente alquila adentro. ¿Qué es lo que más sucede en el aspecto comercial con los centros comerciales? Que son empresas las que lo construyen, o las que ordenan su construcción, y las que lo gestionan íntegramente, y los locales suelen alquilar el local adentro, las marcas comerciales. Y contratan todos los servicios públicos, o sea, internos, seguridad, luz, gas, limpieza, aire acondicionado, etc. Y sí tienen cierta capacidad de modificación puertas adentro de los locales, pero en líneas generales, esto que es una especie de mini ciudad comercial, a veces no tan mínima, está gestionada de manera privada, centralizada a través de una empresa. Esta la ventaja que tiene es que es más fácil la gestión, porque una empresa decide cómo se maneja y punto. Y por otro lado, a los usuarios que son inquilinos, les es más fácil moverse. Entonces, si ven que los servicios que se les proveen en este centro comercial no son muy buenos, se pueden mover a otros más fácilmente porque solamente pagan un alquiler y no tienen tanta inversión realizada en el local. Es más fácil moverse cuando uno es inquilino que cuando uno es propietario. Ahora, esto también además permite, al ser un único el propietario del suelo, si hay una necesidad de recambio completo, por ejemplo, donde había un barrio industrial, ahora convendría ser un barrio de viviendas, es más fácil rearmar todo porque la decisión la toma uno o un grupo de personas que maneja una empresa y no un montón de personas que son vecinos. Pero por otro lado, la persona, usuario, inquilino, tiene menor poder de decisión sobre lo que pasa ahí adentro también. Entonces son pros y contras que cada uno tiene. Por otro lado, la otra versión es una versión más tradicional, la que uno se imagina como un gobierno local, que es la versión de una asociación, que muchos de los barrios residenciales funcionan bajo este esquema, una asociación de vecinos, de propietarios, vecinos propietarios, en las cuales la propiedad privada está puertas adentro, o sea, de los lotes, está completamente privatizada como una ciudad tradicional, y los espacios comunes son todos propiedad del el consorcio de propietarios del barrio. Entonces son ellos los que deciden de manera más asociativa, quizá eligiendo representantes o no, cómo se gestionan esos bienes comunes y puertas adentro, con algún determinado grupo de reglas, gestionan internamente cada uno su casa. Es importante entender de que uno de los bienes públicos que se provee en cualquiera de estas tres modalidades, en general en las ciudades, también es la normativa. Saber si se puede construir más alto, menos alto, con qué estándar, etcétera, es un bien público porque, por ejemplo, yo como propietario de una casa en un barrio de fin de semana, quizás quiero que todas las casas sean poco densas, porque no quiero que haya un edificio, porque eso es lo que compré, una casa en un lugar residencial de baja densidad, y por lo tanto quiero que eso esté en el contrato de funcionamiento del condominio porque es importante. O quizá que estoy buscando otra cosa, pero bueno, cada uno sabrá que lo está buscando y la normativa, por así decirlo, es importante. También, no sé, se pueden hacer fiestas, bueno, ese tipo de cosas es importante que estén claras porque uno de los bienes públicos que se provee es la normativa y su cumplimiento, su enforcement y la resolución de conflictos en el caso de que los haya. Y la otra opción es una visión mucho más cooperativista, en la cual quizás en algunos casos hay propiedad privada de las partes no comunes y las partes comunes se manejan de manera asamblearia o quizás en realidad todo es propiedad común y se maneja todo de manera asamblearia. Mientras la teoría y las ventajas de las asociaciones de propietarios la desarrolla Robert Nelson, el análisis de la visión más cooperativista lo desarrolla Elinor Ostrom, donde ella lo que analiza es que en algunas comunidades muy homogéneas y pequeñas, además de cumplir toda otra serie de requisitos, creo que si no me equivoco son 8 puntos, pueden manejar bastante bien, principalmente los bienes comunes de esta manera, y son más eficientes quizá para hacerlo que las asociaciones o las empresas. Pero cada uno en realidad se ajusta a un problema distinto. En el caso de la visión más cooperativista,
usualmente, ya les digo, en resumen, a sociedades o grupos o comunidades muy pequeñas, muy homogéneas. Especialmente donde las normas y la interacción cultural y social imprime una presión al cumplimiento de lo que es mejor para todos, de las normas de convivencia muy grande, que en una ciudad demasiado grande, demasiado anónima, ya no funciona, por ejemplo. Como último, ya para cerrar, muchas veces la gente me pregunta, bueno, si hoy en día la tecnología no ha permitido superar algunos de los problemas de la dispersión del conocimiento y de la capacidad de planificación. Y lo que yo digo es que, en general, la tecnología ha mejorado la posibilidad de planificación de todos, tanto de privados como de públicos, pero también al mismo tiempo complejiza también la cantidad de información, el volumen y la actividad de cosas que se hacen, y que no supera a través de la aplicación de las Smart Cities, de esta cuestión de ciudades completamente monitoreadas y dimensionadas y mesuradas, algunos problemas intrínsecos más ontológicos a la planificación de las ciudades que tiene que ver con que el conocimiento disperso no es solamente conocimiento objetivo, sino como por ejemplo dónde están las cosas, cuánto mide un edificio, cuánta agua se consume, sino conocimiento muy subjetivo que tiene que ver con qué es lo que la persona ni siquiera sabe bien qué va a hacer mañana, su valoración y su mutación de la valoración subjetiva de cosas, precios, el valor que les trae algo, qué es lo que quiere hacer, cómo hacerlo, y aspectos que muchas veces son difíciles de sopesar, cuestiones subjetivas que son necesariamente subjetivas, son diversas entre la población y que es imposible contraponer entre sí y que en realidad no hay otra opción más que permitir que la gente las resuelva en sí, en su expresión a la hora de decidir si está dispuesta a pagarlas o no, o a qué precio o a qué calidad. Entonces, en ese caso hay una limitación ontológica que no es solamente, o sea, es propia del problema, la limitación, y que no es solamente una cuestión de capacidad de la máquina que tengo para hacer el cálculo, si lo estoy haciendo a mano, si estoy usando Excel o si estoy utilizando, no sé, Machine Learning para resolverlo. Dicho eso, como resumen del programa de las Smart Cities, hay, bueno, por un lado esta visión de la omnisciencia del planificador que trata de recolectar todos los datos, al mismo tiempo la omnipresencia, o sea, la posibilidad de actuar y estar en toda la ciudad, abriendo compuertas, controlando un semáforo, etc. Y por otro lado, la visión de la ubicuidad, en la cual además se distribuye la posibilidad de toma de decisiones y de actuación en distintos aspectos, como por ejemplo, no sé, un semáforo automatizado y no necesariamente manejado de una central. Pero que todos estos aspectos no solamente tienen esta limitación y esta restricción teórica, sino que además imprimen a la 1984 algunos problemas de privacidad. O sea, todo esto, la recolección de datos y la posibilidad de actuación imprime, por un lado, invadir en alguna medida la privacidad de la gente y por otro lado, también limitar la capacidad de actuación de la gente. Entonces, en el fondo, también vuelve siempre a esta visión tan maquinista de la vida humana, cuando en realidad la vida humana, la máquina la utiliza como un medio para su expresión y para su completamiento, y en realidad la vida humana es necesaria y netamente subjetiva, porque no hay una visión objetiva de qué es lo que el ser humano debe hacer y para qué, y el sentido de la vida, sino una visión subjetiva y personal de cada uno. Esto no se da solamente a nivel del Estado, muchas veces pasa a nivel del mercado, donde también las propias empresas que tienen una posición cuasi monopólica como Google o como este tipo de empresas, tienen una cantidad y una recabación de información extremadamente grande, por ejemplo, de la ubicación de la gente, qué es lo que uno hace, la velocidad, si uno corre, si uno camina, etcétera, que muchas veces plantea también una discusión respecto de si esto debe ser o no regulado, si esto debe ser simplemente resuelto a través de las opciones de mercado de la población. Y como último, bueno, lo que les comenté inicialmente sobre la problemática de las Smart Cities, que tiene que ver con que, bueno, la precisión de qué es lo que genera cada efecto y la complejidad de los fenómenos y las causas y sus efectos, y realmente esta enorme complejidad que hace que pequeñas modificaciones y pequeños eventos generen grandes cambios y grandes cisnes negros que muchas veces son difíciles de predecir, hacen de que muchas veces, incluso en términos tecnológicos, hoy en día, aunque uno tenga una mucha mejor tecnología, no logre resolver esta problemática de la planificación centralizada. Dicho eso, si les tuviese que decir algo, les diría que se lleven
principalmente la idea de los bienes territoriales y de la gestión privada a través de distintas formas de asociación de la gente para la resolución de la provisión del problema de cómo tener y manejar una ciudad de manera privada. O sea, no se queden con esa idea de que en realidad la ciudad de manera privada es la calle, sálvese quien pueda y cada uno dentro de su lote haciendo lo que quiere, sino a través de la implementación de estos sistemas colectivos privados de gestión, asociaciones, empresas, cooperativas, pero en el fondo siempre una visión de la gestión de lo común y de lo colectivo por una cuestión de escala y por una cuestión, o sea, de economía de escala, de territorialidad, de externalidades negativas que requieren de que haya a veces un gestor en determinada zona. La pregunta es si esa zona va a ser infinita y va a estar todo controlado por una autoridad centralizada, o si en realidad es una subdivisión de distintas unidades con distintas formas de gobierno y distintas delimitaciones. Y que en muchos casos también a veces se forma de manera anidada. O sea, por ejemplo, imaginémonos una ciudad que comienza a ser desarrollada por desarrolladores, cada uno en su gran lote, que lo va subdividiendo y uno hace un parque industrial y otro hace un barrio residencial y una zona comercial, y en el fondo luego comienzan a asociarse entre sí para la provisión de bienes públicos entre ellos, como autopistas y carreteras y bienes públicos a mayor escala. Entonces comienzan a anidarse y la asociación y las nuevas unidades también se dan a distinta escala para distintos servicios. Que una de las ventajas de la provisión privada de este tipo de mecanismo es que, a diferencia del Estado, que usualmente baja un gobierno para una zona que maneja todo, acá uno lo que tiene son distintos gobiernos en distintas zonas que van respondiendo a distintas necesidades y se van asociando para proveer determinados servicios según corresponda. Entonces, por ejemplo, uno tiene el barrio, la asociación del barrio para el barrio, la empresa para un comercio, y así en cada sector. Y luego se juntan todos para proveer, cada uno se provee internamente su electricidad, pero entre todos proveen las líneas de alta tensión de electricidad de la zona. Pero algunos, no todos, se juntan para proveer una ruta que pasa por ellos y no por los otros. Y después todos ellos, más los de otras zonas más grandes, se juntan para proveer una autopista que conecta a la región. Entonces, de esa manera, uno puede tener distintas combinaciones ajustadas a las necesidades de una manera mucho más dinámica, mucho más eficiente y precisa que la estructura mucho más rígida de gobierno. Que al mismo tiempo, y lo que tiene de ventaja es que permite que los privados además puedan modificarlo con mayor facilidad, porque en la medida que cambian los precios y cambian las necesidades, una zona residencial puede pasar a ser una zona comercial, o una zona industrial a ser una zona residencial, y puede haber cambios con mayor facilidad que con la rigidez del gobierno, que tiende a ser, no solamente por su funcionamiento interno, sino además por las presiones políticas, mucho más estable e inmodificable. Dicho eso, puedo pasar a ver algunas de las preguntas. Vamos a ser breves porque ya es un poco tarde, pero vamos a ver. Bueno, en el caso de los países en vía de desarrollo, lo que sucede muchas veces es que hay altos grados de informalidad. Entonces, en esos casos lo que vemos es que hay respuestas a órdenes espontáneos imperfectos de la informalidad, de autoorganización de la gente en asentamientos informales para proveer este tipo de bienes públicos. Muchas veces son muy imperfectos y uno los ve y parecería que habría que tratar de mejorarlos, pero lo que hay que entender es que en el fondo esto es una problemática de pobreza. O sea, yo creo que no se le tiene que pedir al urbanismo que resuelva algo que en realidad es un problema sociopolítico y que tiene que ver con que esas zonas son en muchos casos extremadamente degradadas porque la gente es muy pobre, no porque los órdenes espontáneos funcionen mal. Quizás si no fuesen por órdenes espontáneos estarían viviendo en condiciones peores, pero la pregunta es, ¿la zona esa está mal porque funciona mal la organización de la gente o porque simplemente la gente no tiene dinero como para comprar formalmente un lote y proveerle realmente los servicios y tener una asociación como la que tiene un barrio privado de alto nivel? Entonces, esa es la primera respuesta. Y por último, hay mecanismos intermedios que, respetando las condiciones del lugar, las necesidades de la gente que se organizan, viven y se formaron en ese tipo de barrios, pueden, por medio de la titulación, la provisión de servicios, la urbanización, en la medida de lo posible, respetando las configuraciones de los barrios, mejorar las condiciones a través de la intervención del Estado, pero no a través de arrasar esas conformaciones, sino tratando de ajustar lo mejor posible la estructuración.
Por otro lado, bueno, los problemas en relación a la ciudad, en relación al crecimiento urbano, en líneas generales las ciudades capitales tienen un gran problema, que es que al concentrar el poder político en estados muy, vamos a decirlo, colectivistas o muy eh, intervencionistas, como son los estados sudamericanos, lo que pasa es que las ciudades capitales explotan porque suelen ser las únicas ciudades que tienen servicios, las únicas ciudades, las ciudades en las que se dan los subsidios, las ciudades en las que el poder político es más fácil de contactar y por lo tanto donde los empresarios hacen las inversiones, pero es una distorsión típica sudamericana de las ciudades macrocefálicas y el resto del país despoblado en peores condiciones, propias de la intervención estatal y de los beneficios que genera estar cerca del Estado y cerca del gobierno, beneficios espurios, por así decirlo, que terminan atrayendo a la gente. Digo, el caso de Buenos Aires es ese, me imagino yo que el caso de Lima debe ser similar. En general, el caso del México DF son países con megaciudades relativamente pobres, pero que bueno, en el fondo sucede eso. Cuando durante mucho tiempo los servicios eran todos estatales en un país como la Argentina, era más fácil conseguir agua en la ciudad de Buenos Aires que en alguna de las otras ciudades y por lo tanto eso necesariamente fomentó el sobrecrecimiento de las ciudades capitales. En relación a las ciudades compactas, bueno, la planificación de mercado lo que puede hacer es, con algunas limitaciones, tomar la posta de algunos aspectos. Por ejemplo, uno puede subdividir los barrios y algunas funciones como la limpieza o la gestión de la normativa hasta algún punto, o el mantenimiento de algunos espacios públicos, delegarlo a los propietarios de los lotes de ese barrio, delegando también el cobro de algunos impuestos, por supuesto. En algunos otros casos uno lo puede hacer a nivel distrital con algunos servicios, pero bueno, como ya dijimos, si la red cloacal está hecha de manera unificada para toda la ciudad, es difícil encontrar una subdivisión interna para que haya una autoridad local descentralizada al menos para su gestión. Pero en algunos aspectos se puede lentamente permitir que sean los propios vecinos los que vayan tomando la rienda de eso, y lo que sí se puede hacer en mayor medida es permitir que en las zonas de regeneración urbana o de expansión urbana, sí no se repita esta estructura de centralización eh, de la gestión y del control urbano, y que sean desarrolladores en su propia cuenta los que vayan haciendo por sectores y no delegando en el Estado luego en la administración de los bienes públicos que van haciendo. Bien, y respecto de la tecnología, como habíamos dicho al principio, una de las funciones principales es reducir los costos de transacción y habilitar nuevas formas de gestión en términos de unidades territoriales. La tecnología lo que hace es presenta soluciones y nuevos problemas constantemente, y por lo tanto lo que va a hacer es, por ejemplo, un problema como el de los taxis, de golpe mejorar mucho el servicio porque permite a través de Uber y de ese tipo de aplicaciones elegir, contratar, cambiar precios, saber quién maneja, cambiar el auto que uno quiere elegir, antes que de otra forma, antes con el sistema de taxi era mucho menos viable porque uno solamente podía llamar por teléfono, que es mucho más engorroso, o pedir un taxi en la calle. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, la aparición de drones generan todo el nuevo desafío de tratar de empezar a entender lo que es la movilidad en el aire, en las ciudades, cosa que hasta ahora era inexistente. Y también, como ya les expliqué previamente, el uso de tecnología en el caso de la telefonía celular elimina completamente la necesidad de telefonía por cables, que antes sí implicaba quizás una territorialidad muy distinta. Imagínense, también lo mismo pasa ahora con Internet cuando empieza a proveerse de manera satelital. O sea, la tecnología va modificando completamente la naturaleza, especialmente territorial, y los costos de transacción, pero al mismo tiempo también genera a veces algunos o costos de congestión, como puede ser en el caso de la movilidad en el aire, como vimos con los drones, o puede ser la contaminación. Por ejemplo, la contaminación ambiental de los autos no existía cuando no había automóviles, y eso fue un problema que apareció nuevo. Pero al mismo tiempo, la tecnología de las estufas de gas y las estufas eléctricas permitieron eliminar las estufas que utilizan carbón, y la cocina por carbón también, con las cocinas eléctricas y de gas, que eran extremadamente
contaminantes para la calidad del aire en las ciudades. Entonces, ese problema se eliminó completamente. Insisto, generan usualmente con un saldo positivo cambios radicales en cómo funcionan las ciudades. Y había otra pregunta, un segundo acá. ¿Qué lineamiento de planificación se debe seguir para hablar de una ciudad económicamente activa? Bueno, en líneas generales, esto tiene mucho que ver con que principalmente los servicios públicos que se provean sean de calidad. Eso a veces lo puede hacer el Estado, en muchos casos, como mínimo, tiene que ser a través de una concesión para que la estructura interna de las empresas que lo proveen sea un poco más eficiente. Tiene que tratar de acercarse a que se cobren precios de mercado, por ejemplo, que el estacionamiento se cobre, o sea, en lugar de cobrar impuestos generales, cobrar impuestos, o sea, cobrar de manera particular acercándose a un precio. Entonces, en lugar de cobrar una tasa general para mantener las calles, cobrar por el uso del estacionamiento para mantener la calle, de tal manera que paga el que lo usa y se utiliza eso para sustentar el propio bien que se está utilizando. Eso acerca mucho más justa oferta y demanda, en lugar de generar distorsión en las cuales quizá como no se paga por el uso, se sobreutiliza, o como se paga de manera general, después se terminan direccionando los fondos hacia proveer otro tipo de bienes y no los que se estaban realmente demandando, bueno, etcétera. Se generan esas distorsiones de mercado importantes. Y al mismo tiempo es importante entender que además de buenos, bajo impuestos y buenos servicios públicos, lo que hay que tratar de tener en consonancia también es una buena normativa, no solamente que sirva y resuelva los problemas, sino que además que no sea extremadamente restrictiva, porque en la medida que una normativa es muy restrictiva e impide el crecimiento, va a expulsar inversiones y las ciudades van a tender a morir en términos de crecimiento urbano y económico. Franco, muchísimas gracias. Ha estado súper interesante la charla y te agradecemos por haber respondido todas las preguntas. Hay una más que nos está haciendo Rocío Ábalos, no sé si podemos aprovechar, por favor. Dice, ¿no? ¿En qué debería enfocarse el papel del Estado en la planificación de las ciudades y qué debería dejar al crecimiento espontáneo? Bien, yo creo que, como les decía, hay determinados servicios que por su condición, servicios públicos, infraestructuras, y precisamente por la escala, por el tamaño de la escala, deberían ser provistos por el Estado, y algunas cuestiones normativas y algunos servicios locales que deberían ser completamente relegados y delegados a unidades funcionales menores y muchos barriales. En todas las zonas nuevas de crecimiento creo que casi todos los servicios, excepto alguna autopista general y algún nivel macro de provisión de servicios públicos, que el resto debería ser dejado completamente en manos privadas, principalmente desarrollo, o sea, puertas adentro de los desarrollos inmobiliarios que se hagan. Y por otro lado, creo que debería haber cierto rol en términos de la gestión normativa y de justicia, de cuestiones ambientales que sean transversales e interjurisdiccionales, y que afecten a zonas enteras, por ejemplo, no sé, cuestiones de aire que no se frenan en un barrio, sino que se expanden, cuestiones de agua que no se frenan en una parte del río, sino que se expanden. Ese tipo de cuestiones deberían ser las que centralmente se aborden. Franco, muchísimas gracias nuevamente. Ha estado muy, muy enriquecedora la charla. Yo estoy seguro que les has hecho pensar a los estudiantes de arquitectura y a los arquitectos que nos han escuchado, les has hecho pensar fuera de la caja, como dice nuestro amigo Federico Fernández, a quien aprovecho para mandarle un fuerte saludo desde acá de Cusco. Para nosotros, como decía, es un gustazo poder realizar eventos con ustedes, con la Fundación Bases, como bien lo aclaraste al inicio de tu presentación. Este es el primer evento que nosotros realizamos en función a este tema de urbanismo, pero el año pasado nosotros ya realizamos el primer seminario internacional de Escuela Austriaca de Economía. Este año también lo vamos a realizar en la última semana de marzo y las primeras semanas de abril. Invitamos a todos a que estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a empezar la publicidad por ahí. Asimismo, al siguiente mes, en marzo, nosotros tenemos una charla con el doctor Ricardo Rojas, con los alumnos de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, de aquí del Cusco. Franco, agradecerte por tu tiempo, por tus enseñanzas y por favor, quizás una reflexión y un saludo final a los estudiantes de arquitectura que te están escuchando y a tus colegas arquitectos de acá del Cusco también. Bueno, yo creo que como reflexión final quizás
se puede entender de que hay que tratar de no ser soberbio respecto del alcance de lo que podemos planificar, y de que hay todo un ordenamiento social que tiene mucho para aportar. Y bueno, fuera de eso, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Estudiantes por la Libertad, muchas gracias a la Asociación de Estudios Económicos de los Andes, y bueno, y muchas gracias también a todos los participantes, así que bueno, ha sido un placer estar en esta charla. Genial, Franco, muchísimas gracias. Entonces, con nosotros será hasta otra oportunidad. No quiero despedirme sin antes invitarles a la conferencia magistral que vamos a tener el día sábado. En un rato más vamos a empezar a colgar la publicidad. Vamos a tener la presencia de José Luis Tapia Rocha, que nos va a hablar acerca de las políticas económicas que el Perú necesita. Les agradecemos a todos por su participación. Un fuerte saludo a la Fundación Bases de Rosario, a los Estudiantes por la Libertad también que se encuentran dispersos en todo el Perú y a quienes nos siguen siempre desde la Asociación para la Educación Económica en los Andes. Buenas noches y permiso con todos. Buenas noches. Saludos. Gracias a todos.